Como siempre es un placer saludar a toda nuestra audiencia a través de las redes sociales de periodicoeldiario.com, la página www.periodicoeldiario.com, las redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram y desde luego pues a través de la plataforma Zoom que la hemos utilizado en el último tiempo para contactarnos con las personas que protagonizan la realidad de nuestro departamento, de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país. Es un placer saludar al doctor Manuel Vicente Valdagalvis. Él es en Colombia, es el director de operaciones de la línea de negocios de agua de la compañía Veolia en Colombia y es el gerente general de Veolia Tunja, Aguas de Tunja y Veolia Casanare, o más exactamente Veolia Yopal. Eh, Hemos hecho el contacto con el doctor Manuel Vicente porque hoy precisamente 18 de septiembre se cumplen exactamente 6 meses del comienzo del confinamiento que provocó la pandemia del COVID-19 a nivel planetario y que en Colombia partió desde ese fin de semana que se determinó en primer lugar por la alcaldía de Bogotá el ensayo del confinamiento y luego el gobierno nacional determinó la metodología que se iba a llevar a cabo a partir de ese mismo fin de semana en Colombia y hasta el día de hoy las cosas aún no están del todo claras. Lo que sí está claro es que esto nos transformó la vida, lo que está claro es que de esta salimos todos, pero salimos distintos y ojalá salgamos distintos de manera positiva. Y obviamente en el tema de la realidad de estos 6 meses, una de las cosas centrales para la gente es el tema de los servicios públicos. La primera cosa que se discutió fue, bueno, vamos a seguir pagando los servicios públicos de la misma forma, las tarifas, los plazos, las financiaciones, porque lo primero que se afectó también al paralizar la economía fue los ingresos de mucha gente se bajaron demasiado para algunos casos, yo creo que la mayoría. Entonces, esto estableció nuevas reglas, nuevas realidades. Doctor Manuel Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, en Tunja, durante muchos años, durante todos estos años, se ha reconocido el papel inicial de Sedacua y cómo ha evolucionado Sedacua en el manejo, hasta hoy Veolia, en el manejo de la prestación del servicio, que efectivamente ha mejorado del cielo a la tierra en todo este tiempo de operación, no sin, obviamente, los problemas de las tarifas, que para algunos son excesivas, son discutibles, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es el servicio y, como siempre se ha dicho, el servicio más costoso es aquel que no se presta. Y en este caso, nosotros hemos aquí en Tunja disfrutado de un mejoramiento efectivo durante los últimos 23 años que lleva la concesión, 24 años ya que lleva la concesión. En consecuencia, las cosas, pues vale la pena analizarlas hoy. ¿Cómo están las cosas hoy, doctor Manuel Vicente, en el manejo de las relaciones de Veolia con los 70 y pico mil usuarios que hay en Tunja después de estos 24 años de presencia de la empresa en el manejo desde la filosofía de la empresa privada del servicio de producto alcantarillado y aguas servidas de Tunja? Bueno, me pides que responda una pregunta que puede que yo pierda un poco de objetividad, pero pues la verdad, digamos, el desarrollo de estos 24 años para nosotros ha sido muy exitoso. De hecho, pues Tunja realmente es un modelo en la prestación del servicio a nivel nacional. A nosotros permanentemente nos invitan a participar en seminarios, para explicar el caso exitoso de Tunja en la gestión integral del agua, cómo a través de un modelo que no es el común para solucionar los problemas de abastecimiento, digamos que hay dos caminos. Un camino se denomina el camino de gestionar la oferta y el otro el camino de gestionar la demanda. Tradicionalmente en Colombia, para solucionar el problema de abastecimiento de agua, se ha escogido el primer camino, que es el de la gestión de la oferta, es decir,
desarrollar infraestructura como nuevas fuentes de abastecimiento, nuevas fuentes de captación, nuevas plantas de tratamiento, para aumentar la oferta y de esa manera resolver el problema de la demanda. Pero nosotros escogimos en el caso de Tunja, y es como se ha demostrado que es la manera más eficiente de hacerlo, escogimos el camino de la gestión de la demanda, y es con la infraestructura existente, cómo aprovecharla, cómo mejorarla, y a partir de allí mejorar la disponibilidad del mismo recurso, que fue lo que hicimos en Tunja con mucho éxito, y que hoy es el camino que han emprendido muchas empresas después de muchos años de votar y votar y votar dineros en infraestructura sin realmente impactar los indicadores de cobertura, cantidad, calidad y continuidad. Y eso ha pasado y sigue pasando hoy en municipios tan importantes como Valledupar, Ibagué, Neiva, en fin, en varios municipios y en muchos pequeños municipios donde se invierten en plantas de tratamiento, en nuevas captaciones, y uno va y ve y los problemas siguen recurrentemente. Un caso muy cercano que nos afecta, por ejemplo, Chiquinquirá. Entonces, nosotros escogimos ese camino desde el principio, y realmente ha sido en estos 24 años muy exitoso el resultado. Repito, somos modelo de seguimiento y de aprendizaje para muchas personas en el sector de los servicios públicos, y especialmente en el sector del agua. La relación con el usuario ha sido una relación digamos, de un matrimonio con altas y bajas. ¿Por qué? Porque fue un matrimonio que empezó mal. Empezó mal en el sentido de que desde que se otorgó la concesión, se demandó la misma en nulidad sobre la base de que ese acto de entregar esa concesión había sido ilegal. Y ese concepto, ese concepto de ilegalidad en el otorgamiento de esa concesión, pues tomó camino y generó como un imaginario colectivo que afectó muchísimo y que no reconoció realmente los logros que tuvo Seracua, que fue la empresa inicialmente que se ganó esa concesión, y que no reconoció realmente los éxitos que en menos de 5 años logró Seracua, porque en su momento Seracua arrancó en noviembre de 1996, y para el año 2001, es decir, 4 años después, ya teníamos 18 horas de servicio, y en el 2002 ya teníamos 24 horas de servicio. Realmente eso fue un logro muy importante, que tan poco tiempo, en tan mediano tiempo, se hubiera resuelto el problema del agua. Y luego vino todo un proceso de mejoramiento y de transformación. Luego pasamos a Proactiva, eso suele pasar en el mundo en que vivimos. Hoy somos franceses, mañana nos levantamos chinos, pasado mañana nos levantaremos americanos, porque la vida es esa. Hoy el mundo se mueve, hoy el mundo está globalizado, la industria. Hoy, por ejemplo, es increíble, los grandes competidores en el sector de los servicios medioambientales, los más grandes en el mundo, son 2 compañías francesas, Veolia y Suez. Y son los grandes competidores, y lo voy a colocar en estos servicios, son los grandes enemigos que luchan por el mercado mundial. Pues hace 8 días nos levantamos con la posibilidad de que Suez y Veolia sean una sola empresa. Imagínense, se dice el champion mundial de los servicios medioambientales. Entonces, eso también no ha afectado, sino ha generado esos procesos de transformación en Tunja, de Seracua, Proactiva, y con cada cambio se cambian las políticas, se cambian las formas de interrelacionar, y ahora Veolia. Y la relación con nuestros usuarios ha también sufrido como ese camino, ¿no? Un camino en que Seracua era una empresa como aislada, como muy dedicada a lo técnico, como que no le paraba bolas a su entorno social. Luego vino Proactiva, y eso pues ya viene de mi gestión, donde empezamos a darle un vuelco en esa visión, a preocuparnos más por nuestro entorno, por, por atender las expectativas de nuestros stakeholders. Y empezamos a trabajar ese tema de los usuarios, de las juntas de acción comunal, de tener una visión más social de la gestión. En fin, eso empezó a transformar. Lo que pasa es que se había perdido ya un camino con Seracua durante varios años. Pues Seracua se dedicó a hacer el trabajo técnico y punto.
y entonces pues eso generó ciertas brechas en la comunicación y yo creo que esas brechas se han venido cerrando cada día más. Y ahora Veolia, que sí tiene una visión muy integral, realmente es maravilloso el trabajo que Veolia tiene una visión súper integral de la gestión, no solamente en la eficiencia técnica, en el rendimiento financiero y administrativo, sino cómo nosotros vemos y cómo nosotros vemos el aporte que debemos hacer a la sociedad y sobre todo al medio ambiente. Nos denominamos renovadores y nosotros quienes trabajamos aquí, que somos los renovadores, tenemos ese ADN de que estamos trabajando por cambiar la relación entre el desarrollo humano y el impacto en el medio ambiente y cómo nosotros podemos generar ese equilibrio. Entonces también ha sido un proceso de evolución, digamos, Pedro. Claro. Doctor Manuel Vicente, pues, magnífico el resumen de lo que ha sido la presencia de la compañía en Tunja, lo cual nos permite un ambiente perfecto para analizar lo que ha sucedido en estos 6 meses del confinamiento en la relación empresa-usuario con el tema de la tarifa, la oportunidad de pago, las inversiones que se preveían antes de la pandemia, si se mantienen, en fin. Pero analicemos el tema de la relación empresa-usuario y la relación de pago de estos 6 meses, cómo ha sido, doctor Manuel Vicente, qué dificultades ha habido, qué virtudes han encontrado, qué problemas se han presentado. Bueno, yo como soy director de agua a nivel Colombia, nosotros tenemos 9 operaciones de agua en Colombia y yo puedo, digamos, hacer el contraste entre el comportamiento de un usuario en Tunja, un usuario en Montería, un usuario en Sincelejo, un usuario en San Andrés, un usuario en Mangangué, un usuario en Corozal, en Chinú, en Cincé, en fin. Y cómo, pues también, pues eso lo he hecho y he reconocido eso no ahorita, sino hace mucho tiempo, el éxito también nuestro en Tunja no es solamente por el trabajo nuestro, es porque también, por ejemplo, el municipio a través de sus diferentes administraciones han cumplido con lo que tienen que cumplir. Y el tercer eje de ese éxito son los usuarios. ¿Y por qué es el tercer eje de éxito? Porque los usuarios de Tuja son cumplidos, son personas que pagan su servicio y además hacen un buen uso y un uso racional del agua. Aquí podría discutirse que es que, claro, la gente hace uso racional porque es que el agua es muy cara. Pues si uno se pone a comparar la tarifa Tunja con otras tarifas en Colombia, que eso lo podemos hacer cuando quieran, eso es un mito, eso no es cierto, no son las tarifas más caras de Colombia, de hecho es una tarifa totalmente promedio. Pero bueno, el mito existe de que Tunja, que es el servicio más caro, bueno, es porque, entre otras cosas, quienes más voces tienen en la sociedad, pues sí vienen siendo afectados desde hace mucho tiempo por las contribuciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, el estrato 5 contribuye un 90%, es decir, que un metro cúbico que vale 1.800 pesos, al estrato 5 le vale casi 4.000 pesos, mientras que al estrato 1 le vale 700 pesos, por el efecto de las contribuciones y de los subsidios. Entonces, claro, las generadores de opinión en Tunja, de los que el comercio también tiene una contribución muy alta, pues sí, claro, yo vivo en un estrato 5 en Tunja y yo consumo 2 metros cúbicos de agua y pago con el servicio de aseo, porque además pagamos 3 servicios, pues pago 80.000 pesos. Entonces, claro, la gente tiene esa percepción de que el servicio es caro y no es cierto. Primero, el servicio no es caro. Segundo, estamos pagando 3 servicios. Y tercero, estamos contribuyendo con los estratos socioeconómicos más vulnerables. Entonces, pues, visto de esta forma, no es cierto eso. Pero te quiero decir, el usuario en Tunja es un usuario súper cumplido, ¿sí? Y eso nos generó digamos, hablando de la pandemia y hablando ex post de la pandemia, es decir, hoy que han pasado 6 meses, uno, como decía un amigo mío, ser inteligente después es una ciencia exacta. Hace 6 meses no teníamos ni idea ni qué era la pandemia, ni cómo se debía abordar, ni cuáles eran sus efectos. Hoy somos expertos en pandemia y en manejo de crisis, pero hace 6 meses eso no era así. Hace 6 meses teníamos muchas incertidumbres, el Estado tenía muchas incertidumbres, pero de a poco empezamos a tomar decisiones todos y creo que esas decisiones fueron muy acertadas. Tuvimos baches durísimos en el mes de abril, a nosotros se nos cayó el recaudo un 30%, es decir, muy angustioso para nosotros.
pero volvió y se recuperó durante el mes de junio especialmente y julio, ya está normal el recaudo, pero durante los 3 primeros meses, sobre todo, repito, lo que fue abril y mayo, pues el tema fue muy difícil porque había muchas incertidumbres, inclusive el mismo gobierno generó muchas incertidumbres que después desafortunadamente no cumplió. Él anunció con muy buen criterio que primero se iban a reconectar a todos los usuarios que por problemas de pago no estaban reconectados y era una obligación garantizarles el agua para que pudieran, por supuesto, ejercer todos los protocolos de bioseguridad. Segundo, dijo, se prohíbe cortarle el servicio de ahora en adelante a los usuarios. Tercero, señaló que iba a financiar el pago por 90 días de los estratos 1 y 2. Y eso, por ejemplo, generó una expectativa y a nosotros no solamente nos dejaron de pagar los estratos 1 y 2, sino que nos dejaron de pagar el estrato 3, 4, 5 y 6, porque todo el mundo en un determinado momento tuvo la expectativa de que el gobierno les iba a subsidiar o a pagar el servicio. Hasta que empezaron a salir las normas ya en forma formal y ya se organizó como ese marco normativo y ya las empresas de servicios públicos empezamos a actuar siguiendo ese marco normativo y en resumen pues se han tomado unas medidas muy buenas que han aliviado especialmente la carga a los estratos 1 y 2 de parte del gobierno. Las empresas de manera independiente han asumido otras medidas, como es en nuestro caso, para beneficio de los estratos 3, 4 y en este caso también lo extendimos al estrato 5 y comercial. Y de hecho, hoy, aunque ya la medida dejó de existir para los estratos 3, 4, 5 y 6, o por lo menos para los estratos, para el estrato comercial, los residenciales sí aún tienen ese beneficio del no corte del servicio por pago, pero nosotros no hemos emprendido la actividad de corte del servicio a ningún usuario de Tunja. En resumen, reconectamos casi 300 usuarios que estaban cortados por pago. Financiamos de los estratos unidos, que son como 6,000 usuarios, financiamos casi a 4,000. De los estratos 3 y 4 también llegamos a convenios de financiación con muchos usuarios del estrato 3 y 4 e inclusive ofrecimos financiación para los estratos comercial y el estrato 5. Personas y muchas personas se han acercado a hacer uso de esos beneficios. Entonces han sido medidas del gobierno, medidas de las empresas que en resumen yo creo que nos han ayudado a superar de manera muy positiva esta situación de la pandemia. En Tunja, otra cosa ha sido en mis otras operaciones como en Montería y Sincelejo, por ejemplo, que estratos 1 y 2 son el 80% de la población, mientras que en Tunja apenas son el estrato 1 y 2 apenas es el 30%, ¿sí? Ya los efectos se han sido diferentes, las medidas que han tomado sus alcaldes han sido diferentes. Por ejemplo, en Montería, el alcalde de Montería decidió pagar el servicio de 2 meses gratuito para los estratos 1 y 2 con un aporte de Veolia, pero resulta que cuando se venció, se terminaron esos 2 meses, llegó el tercer mes, la gente no volvió a pagar el servicio porque seguía bajo la expectativa que le siguieran pagando el servicio, regalando el servicio. Entonces eso generó una caída en los ingresos y en el recaudo terrible en nuestras empresas. En Sincelejo fue un poco diferente, entonces hemos tenido muchos desafíos, hemos tenido que tener una capacidad de adaptación a todas estas circunstancias que nos ha propuesto la pandemia, pero en el caso de Tunja, afortunadamente, lo hemos hecho muy bien y en general, Veolia en todas sus operaciones, lo más importante es que hemos garantizado la continuidad del servicio. Muy, muy interesante lo que usted acaba de plantear. O sea, seguimos siendo buenas pagas. O sea, al final, brevemente, ¿cuánto va a ser el desbalance, digámoslo así, con respecto a la expectativa de metas del año 2020, en el caso de Tunja? Bueno, en el caso de Tunja, nosotros vamos a perder 1.000 millones de ingresos, 1.250 millones de pesos de ingresos. Esos ingresos que se pierden, no es que sean pérdidas de la compañía, diría uno, es que se convertirían un poco en no ganancias, no, pero no pérdidas. No, pero pérdidas, no, sí, digamos, el EBITDA se nos disminuyó en 1.250 millones de euros.
pero aún así la empresa, o sea, y eso no replantearía, eso va a afectar al futuro que las inversiones o no No, no, replantearía no. como un nuevo esquema de negocios. No, 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 porque en nosotros nuestras inversiones están comprometidas legalmente en el contrato. Entonces nosotros sí o sí debemos cumplir. El riesgo comercial es enteramente de la empresa. ¿Sí? En el contrato de concesión es clarísimo. Usted me cumple con inicialmente eran 22 millones de dólares. Ahorita, como saben, en la prórroga aumentamos pues, casi 14 millones de dólares más. Entonces, esos, sí o sí, esos 34 millones, 35 millones de dólares que vamos a invertir en la concesión se tienen que dar sí o sí, independientemente si la gente paga, si no paga, si se factura el agua, si se pierde el agua, porque todos esos riesgos los asume el concesionario. Entonces, en este caso es igual, digamos, nosotros ajustamos nuestro presupuesto por las menores ventas y tenemos dos efectos, ¿no? Menores ventas, porque pues todo el sector comercial se cayó y la reactivación no ha sido, digamos, tan rápida como esperábamos. El sector académico en Tunja se cayó, digamos, las universidades, que es un rubro muy importante en Tunja, no están abiertas, o sea, digamos, no están funcionando físicamente, en consecuencia de los consumos de estas instituciones y toda la actividad económica alrededor de las universidades, pues está en cero, ¿sí? En cero. Eso generó efectos económicos sobre los ingresos de la empresa. Y el otro efecto es por la provisión de cartera, porque claro, se bajaron los recaudos y al bajarse los recaudos, ese margen se castiga la cartera obligatoriamente por normas contables, uno tiene que castigar la cartera, pues es plata que uno tiene que ver cómo recauda después en el tiempo, cómo la gestiona, en fin, pero eso también se te convierte en el componente de los estados financieros en una mayor provisión de cartera o lo que se denomina deterioro de cartera, que se convierte en un gasto. Entonces, sumado el menor ingreso más el deterioro de cartera, pues hay un desbalance como, sí, ahorita no tengo la cifra exacta, pero son como 1.250 millones en el año. Esto hace prever una crisis de la relación de la empresa con el usuario, en el sentido de que vamos No, a no, no, tener en no, para adelante nada. cortes, y vamos a tener traumatismos, y vamos a tener Sí, protestas y todas estas cosas. muy, muy buena pregunta, Pedro. Nosotros nos estamos haciendo en este momento en la empresa esa misma pregunta, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, digamos, Veolia tiene una concepción muy diferente. Digamos, nosotros hemos evolucionado también con el tiempo. Las empresas hoy han evolucionado, las empresas hoy tienen una mirada mucho más integral de la gestión de sus negocios. Antes, pues, estaba uno dedicado a su negocio, a ser rentable, ¿sí? Hoy la mirada es cómo es que yo impacto el medio ambiente, cómo es que yo impacto la sociedad, cómo es que yo impacto el aspecto económico, todo es mucho más integral. Entonces, hoy nos hacemos la misma pregunta. Nosotros, ¿cómo vamos, por ejemplo, a recuperar esa cartera? ¿Cómo vamos a actuar con nuestros usuarios? Sabiendo que la situación económica va a seguir siendo difícil, que la reactivación económica probablemente se va a demorar mucho más de lo que teníamos previsto, pues ya digamos, al gobierno nacional le ha sacado unos cálculos de recuperación, digamos que no es que sean optimistas, pero a nosotros nos dan unas líneas de acción, ¿sí? Porque dicen, bueno, 2021 todavía vamos a estar en recuperación económica, eso no va a pasar de la noche a la mañana. ¿Cómo vamos a actuar ante los usuarios? Entonces, esa es una gran pregunta, esa digamos, nosotros no vamos, digamos, yo me puedo comprometer aquí en esta entrevista, Pedro, que no vamos a ser atrabiliarios, no vamos a salir pues usted está muriendo de hambre, no me importa, se queda sin agua. No, no, esa es una reflexión justamente que estamos haciendo en este momento nosotros, es cómo vamos a manejar esa relación con nuestros usuarios que tienen dificultades económicas, qué beneficios o planes o formas les podemos dar para que no se nos cuelguen, para que ellos sigan contando con el servicio, porque queremos mantener esos indicadores que contábamos antes de la pandemia, 99% de indicador de recaudo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y por ejemplo, con los 270 y punta de usuarios que estaban cortados, ¿cómo los normalizamos? ¿Cómo hacemos que ellos vuelvan al ciclo de la normalidad
pero también con consumos racionales. Entonces, eso nos está llevando a una discusión interna muy interesante porque es adaptarnos a esas nuevas condiciones que nos ha propuesto esta pandemia. Doctor Manuel Vicente, y me surge otra inquietud paralela a esto, que es el dato que usted acaba de dar. En Tunja, los estratos 1 y 2 equivalen al 30% de la masa de usuarios, si le entendí correctamente. Sí, señor, así es. Comparado con otras ciudades donde ese porcentaje sube al 70 o al 80%. Así es, sí, señor. Aquí no se ha hecho un acto de magia para subir el estrato de mucha gente y en realidad por esa vía lo que estamos es un poquito sobrevaluados en cuanto a la estratificación, es decir, no somos tanto estrato 3, 4, 5 y 6, sino que hay mucha gente que estaría en esos estratos como no del todo tan justo, y eso no obligaría a aplanar una nueva circunstancia y un nuevo modelo de la tarifa y aliviar por ese lado y entre todos salir de esta. No podemos negarnos como usuarios a pagar, eso es evidente. No se puede hacer una campaña, no pago porque hay que pagar el servicio, no hay nada que hacer. Pero los niveles de pago en razón a la estratificación, en razón a la afectación que tiene la tarifa, no sería el momento de revisar eso como una política futura para ir nivelando de otra manera. Pues es una muy buena pregunta, pero realmente Tunja tiene un método de estratificación que se alinea completamente. El método de estratificación en Tunja es igual al método de estratificación en cualquier ciudad de Colombia, ¿no? Eso sigue los lineamientos de valoración del Instituto Agustín Codax y eso se viene aplicando en Tunja. En Tunja han sido tradicionalmente, por lo menos yo en los 14 años que llevo en la compañía y que tengo hoy el contraste con ciudades como en otras muchas ciudades, porque no solamente en las que pues nosotros operamos en 45 municipios en Colombia, uno observa que en Tunja siempre han sido muy juiciosos con la aplicación de la metodología de estratificación. Y sí uno ve que realmente Tunja es una ciudad de clase media, como lo es Bucaramanga, por ejemplo. Tunja y Bucaramanga en eso son muy, muy similares, son ciudades de clase media. ¿Por qué? Porque no han tenido desplazamientos, porque no han sido ciudades expuestas digamos, a las problemáticas del conflicto. No niego que hay personas que en Tunja, digamos, en Tunja ha sido receptora de desplazados y todo, pero en una cantidad mínima frente a ciudades como, por ejemplo, Montería o Sincelejo, donde, pues a raíz del conflicto, el tema de los desplazamientos o de por ejemplo, en Montería, hace 14 años justamente, se desbordó, antes de que estuviera en operación la represa de Urrá, se desbordó el río Sinú y eso provocó el desplazamiento de miles de familias inundadas en fincas que llegaron un día a Montería a un potrero y se creó el barrio Cantaclaro con 4.000 familias de un solo golpazo. ¿Sí? Y ahí están. Y ahí están, hoy es un barrio ya totalmente legalizado y todo eso. Entonces ha pasado eso. Tunja nunca ha sido objeto de ese tipo de circunstancias. Realmente Tunja sí es una ciudad de clase media, además por su perfil, por la forma en que ha crecido, por la actividad principal que desarrolla, que es el comercio, el gobierno y la educación. Entonces, yo no creo que haya tal vez un error en el tema de la estratificación, pero pues sí, justamente, digamos, el problema no es si se ha hecho o no bien, el problema es la reflexión que usted propone. Si dada la condición actual post pandemia o que estamos viviendo aún en la pandemia, si eso ameritaría una revisión de la estratificación de las ciudades. Tal vez probablemente sí podría ser eso. Doctor Manuel Vicente, finalmente nos podríamos quedar muchas horas aquí analizando estos temas tan apasionantes. Finalmente, hablemos del cronograma de las obras que se comprometieron a partir de la prórroga del contrato y que nos tienen realmente en vivo a los humanos. Estamos ya finalizando. Miren cómo se fue el tiempo. Ya hablamos de finalizar el año 2020. Increíble. Increíble. Y usted nos dijo que la cosa, o la empresa nos ha dicho a los humanos, que la cosa se puede complicar a partir del año 23 si no solucionamos el aumento real de la oferta de agua al sistema en Tunja.
Entonces, nos queda el año 21 y el año 22. Y por más que sea eficiente la empresa privada, hay cosas que definitivamente corresponden al tiempo y el tiempo no perdona. Alcanzamos, doctor Manuel Vicente, no vamos a tener problemas. El compromiso de ustedes, ya usted lo dijo, sigue intacto. Eso es un juramento casi que con sangre. Bueno, ¿cómo estamos en eso? Sí, así es. Muy buena pregunta, te la agradezco, pero Esaú, sí, el compromiso, más que una firma legal, contractual, es un compromiso firmado sobre piedra, ¿no? Nosotros en la prórroga nos comprometimos con inversiones por 95.000 millones de pesos del 2018 a hoy perfectamente pueden ser unos 105.000 millones de pesos, dentro de los cuales efectivamente está el desarrollo de la nueva fuente de abastecimiento, que es el proyecto de la Copa, que a pesos del 98 valía unos 38.000 millones la fase que vamos a desarrollar nosotros en el 2023 o a partir del 2023, y que a pesos de hoy puede estar en unos 41.000 millones de pesos. Y nosotros desde el 27 de diciembre que se firmó la prórroga, no recuerdo ya exactamente la fecha, empezamos a trabajar, se hizo un plan de trabajo con el tema de la nueva fuente de abastecimiento, lo estamos cumpliendo. Han aparecido muchísimas barreras, dificultades, pues el hecho de sensibilidades, por ejemplo, del municipio de Toca, que es que a ellos no se les ha consultado y pues eh, tal vez nos ha faltado a nosotros en Veolia la prudencia de ir y hablar con ellos y decirles, pues no se ha consultado porque ustedes no intervienen en esta parte del proceso. Digamos, van a intervenir en el futuro, pero en el proceso de todo lo que es el desarrollo de los diseños de detalle, de la pedida de las concesiones, de la solicitud, es una relación entre la empresa, el municipio y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, que es la que gobierna el territorio desde el punto de vista ambiental. Probablemente dentro de las obligaciones que se nos impongan en el otorgamiento de la concesión, se incluya pues seguramente aspectos y necesidades que debe atenderse al municipio de Toca y a las personas que se vean, digamos, afectadas por el desarrollo del proyecto, indudablemente. Como también nos falta recorrer un camino largo porque esa represa, Pedro Saúl, esa represa no se le han entregado a la corporación. Esa represa, ese proyecto de esa represa tiene muchas dificultades, ¿no? Esa represa la inició ¿cómo se llama? Una organización antigua, ahorita no me acuerdo. Hoy la tiene el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, se llama así tal vez. Sí. Eso ha cambiado porque eso ha tenido una mutación. Ahorita no recuerdo el nombre de esas entidades del Estado que fueron las encargadas de desarrollar los distritos de riego, en fin, eso ha tenido toda una mutación. Hoy está esta dependencia que se llama la Agencia Nacional de Desarrollo Rural. Eh, de hecho, hay predios por pagar, ni siquiera por comprar, están comprados pero no pagados. Entonces, hasta que no esté todo eso legalizado, pues no se lo pueden entregar a la corporación y en consecuencia la corporación no nos podría otorgar a nosotros la concesión. Y ese punto es el que más nos tiene a nosotros angustiados porque nosotros ya hicimos gran parte del proceso para solicitar la concesión, ya hicimos los estudios de agua, ya pasamos por el estudio de salud pública, ya nos otorgaron viabilidad, ya hicimos muchas cosas. Estamos y tuvimos una entrevista con el doctor Amaya, y el doctor Amaya también pues está en toda disposición de ayudarnos, pero pues también ellos tienen que surtir sus propios procesos de hacerse poseedores de la infraestructura hídrica que allí existe para poder otorgar las concesiones. Entonces estamos en ese revuelo y nosotros tenemos fe que en estos 3 años que nos quedan los vamos a lograr. Pero este año, por ejemplo, teníamos unas obligaciones, como por ejemplo los 1.500 millones de invertir en la PETAR para todo lo que es la modernización del módulo 1 y tenemos todas las inversiones que fueron 387, casi 400 millones en las fuentes, en las fuentes de Tunja, en las fuentes ornamentales de Tunja, y pues se nos colgó un poquito por el tema de la pandemia, pero en junio decidimos, no, vamos a arrancar las obras con el apoyo del municipio,
los contratistas pudieron aprobar sus protocolos y ya empezamos a ejecutar. El de las fuentes públicas lo vamos a ejecutar 100% este año. Vamos a dejar todas las fuentes públicas de la ciudad habilitadas, como ya está operando la del del Monumento de la Raza, la de la fuente del Hoyo del Trigo, que ahorita no recuerdo cómo se llama esa fuente, la del Maldonado, las dos fuentes históricas que son la de San Ignacio y Pila del Mono y nuestra fuente de los hongos, todas van a quedar rehabilitadas funcionando y la operación va a correr de parte nuestra. Nosotros ya contratamos el personal, tenemos una cuadrilla especializada, ya, en fin, nosotros eso lo vamos a andar. Los 1.500 millones ya los estamos ejecutando, pero dependen de que el municipio nos entregue el módulo 1, que aún no lo ha entregado, porque está en este momento ejecutando un contrato con un contratista. Y hoy a las 9 de la mañana tuvimos una reunión en la PETAR y se nos señaló que el contratista nos entrega eso el 12 de noviembre de este año. Entonces, entregados los 12 de noviembre, empezamos nosotros a ejecutar esos dineros. Eso sí ya tienen un atraso, ese atraso ya no va a ser posible, no va posible, pero el módulo 1 sí tiene que entrar en operación en diciembre. Entonces, el módulo 1 entra en operación en diciembre, nosotros empezamos a hacer las inversiones adicionalmente, pero así como nos lo entregan, puede empezar a operar el módulo 1. Lo que es todo, lo que es la automatización del módulo, se puede hacer paralelamente con el inicio de operación del módulo. Entonces, esas operaciones están garantizadas, el plan de inversiones anual está garantizado y estamos, por supuesto, obligados a ejecutarlo, a hacerlo y a responder de acuerdo a esa prórroga que se firmó. Doctor Vicente, dejémoslo ahí porque aburrimos a nuestros espectadores. Dejémoslo ahí y hablemos de la PETAR en otra oportunidad. Y creo que hay otros temas por desarrollar. Y sí, decir una cosa, es increíble lo que pasa con el Estado colombiano, que cambia las instituciones y uno piensa que, pues, que las cosas están ahí y se solucionan con la siguiente institución. Pero pasamos del INCODA y el IMAT, los viejos INCODA e IMAT que desarrollaron el proyecto de la Copa, pasó a IDEAN, pasó luego la Agencia Nacional de Tierra, al INCODER, luego la Agencia Nacional de Tierra, y seguimos en el mismo enredo y no se ha clarificado el tema de la represa. Oiga, increíble eso, doctor Juan Vicente. Sí, así es. Aunque el director del regional de la agencia ha sido una persona que se ha prestado mucho, está, digamos, muy dispuesta, pero sí, como tú dices, los problemas han sido una herencia digamos, de errores y de laxitudes que nos tienen hoy enfrentados a un problema, y sobre todo no se ha atendido a esta gente que vendió sus tierras, ¿no? Y que fue afectada por la ampliación de la represa. Pues sí, doctor Vicente, dejémoslo ahí entonces, y en muy poco tiempo hablemos eso de la PETAR. Me interesa muchísimo que lo tratemos en otro evento. Muy amable por su presencia, doctor Vicente. No, a usted muchas gracias por la invitación, Pedro, y a toda la importantísima audiencia que tiene usted en sus redes sociales. Pues un saludo especial y nuestro compromiso por prestar el mejor servicio a la ciudad de Tunja. Muchas gracias.